ceder la pantalla. Bueno, pues como muy bien lo decía Gabriel, el día de hoy platicaremos todavía algunos factores que van a irse sumando dentro de esta estrategia de vacunación contra COVID en México. Abordaremos algunos temas sobre 2 vacunas más. Y pues bueno, de manera introductoria, quisiera compartirles esta estrategia, este calendario que tenemos ya definido sobre llegada de vacunas para seguir sumando esfuerzos a controlar la enfermedad tal como nos lo comentaban en esta introducción. Entonces vemos de manera general un calendario que evidentemente se puede ir modificando porque todo este abasto depende de la producción, de que haya insumos a nivel internacional y de otro tipo de regulaciones que se requieren hacer no solo en México, sino de forma colaborativa con el resto de las naciones y con organismos internacionales. Entonces, pues, como pueden ver, hay vacuna de Pfizer, vacuna de Astra, vacuna de CanSino, vacuna de Sputnik, más vacuna de Astra que va a llegar a través del Instituto Serum de la India y las vacunas de COVAX que también serán de AstraZeneca. Entonces se aproxima ya a partir de este mes de febrero la llegada de miles, cientos de miles de dosis para aplicar a la población. Entonces es muy importante que nosotros podamos ir conociendo las diferentes características de cada una de las vacunas para que en esta capacitación que se seguirá dando en cascada podamos compartirla con todo nuestro personal operativo y vayamos resolviendo la mayor cantidad de dudas para garantizar que todas las personas que la reciben de forma segura. Toda esta información ya ha sido dada a conocer por el señor subsecretario, por el doctor López-Gatell. Es únicamente a manera de introducción previo a que hablemos ya en forma de la vacuna de Astra y de la vacuna de Sputnik. ¿Qué estamos viendo? En esta diapositiva podemos ver la eficacia general que estamos presentando con cada una de las vacunas. Pfizer ya lo habíamos platicado, tiene una eficacia general del 95% y en casos graves del 89%. La vacuna de Moderna sigue desarrollando algunos estudios para determinar su eficacia en los casos graves, pero tiene una eficacia general del 94%. La Sputnik es del 91% y como ustedes saben, antier por la noche pues se aprobó su uso de emergencia en el país. Tiene un 99% de eficacia para los casos graves. Novavax sigue en desarrollo. AstraZeneca tiene una protección del 70% y ya hablaremos más adelante porque van a decir por qué la eficacia disminuye tanto, ¿no? Pero ahorita lo comentaremos. Janssen es del 66%, Sinovac del 50% y CanSino estamos todavía en espera de algunos estudios de fase 3 para poder determinar la eficacia de esta vacuna. Algunas de las fuentes que se han consultado para poder determinar estas cifras. Y pues bueno, todavía hay protocolos de fase 3, o sea, se siguen haciendo más pruebas en personas voluntarias en México. Actualmente hay un estudio de CanSino, uno de Janssen, uno de CureVac y uno de Novavax. Entonces, pues se sigue haciendo todo este desarrollo de investigación de vacunas para garantizar su efectividad y seguridad en el uso común en la población. ¿Qué tenemos ahorita para uso dentro del país? Pues 3 vacunas, una que se autorizó el 11 de diciembre, que es la de Pfizer, el 4 de enero, que se le dio visto bueno a la vacuna de AstraZeneca, y el 2 de febrero, la vacuna Sputnik 5 del Instituto Gamaleya de Rusia. Finalmente, estas vacunas son aquellas que se podrán estar aplicando dentro de cualquiera de los módulos de vacunación. Ya habíamos platicado en las ocasiones anteriores el funcionamiento general de estos módulos que se irá adecuando a las características que cada una de las entidades y cada uno de los puntos de aplicación se vayan instalando. Sabemos que algunos podrán ser en lugares completamente fijos, que otros van a ser semifijos y que otros tendrán que ser móviles, pero de una manera muy general podemos identificar los mismos puntos. Conocer a la persona
que le vamos a aplicar la vacuna, identificarla correctamente, saber que es la persona que tenemos citada en el horario y día que lo hemos requerido, verificar a través de un filtro sanitario muy rápido que no tenga síntomas respiratorios, porque como ya lo hemos mencionado, esa sería una contraindicación de aplicación de la vacuna. Continuar con el registro, aplicar la vacuna, mantenerlo en un área de observación y tener la logística necesaria para poder atender una emergencia o remitir a esa persona en caso de que presente alguna reacción adversa grave. Entonces, este módulo ya lo conocen, ustedes ya han ido a campo a ver cómo están las instalaciones y han identificado los puntos en donde se puede montar un módulo de vacunación en cualquiera de sus modalidades y, pues bueno, aplicará para cualquier tipo de vacuna. Vamos ahora sí con la vacuna de AstraZeneca. Las generalidades sobre esta vacuna: es una vacuna que se desarrolló entre una colaboración del laboratorio AstraZeneca, que igual que Pfizer, igual que los otros laboratorios, pues tiene toda la experiencia en el desarrollo de productos biológicos. Hacen una alianza con la Universidad de Oxford y empiezan con la investigación para poder determinar un producto que proteja contra el coronavirus. La vacuna se llama ChAdOx1, ese es su nombre dentro de los estudios de investigación, dentro de los estudios de fase 2 y fase 3, y finalmente su denominación específica es AZD1222, ese es el nombre real de la vacuna, nosotros la llamaremos vacuna de AstraZeneca. Es una vacuna de vector viral no replicante de chimpancé y ahorita les explicaré qué es eso. Esta vacuna, de manera inicial, es una vacuna de plataforma de acceso global. ¿Qué quiere decir? Que el COVAX, el mecanismo COVAX, que es un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, brinda a los países que se sumaron a esta forma de adquisición de vacunas, que es una plataforma que permite el acceso equitativo para todos los países. Entonces, Astra lo obtendremos en México, como se los dije en una de las diapositivas iniciales, de 3 formas. Directamente con Astra, llegará también a través de Serum de la India, que es uno de los laboratorios que la está procesando en otra parte del mundo, igual que se procesará en México, y a través del mecanismo COVAX. Entonces, esta plataforma internacional también nos dará dosis de vacuna de Astra. Y ahora sí, bueno, ¿qué es una vacuna de un vector viral no replicante? Lo vamos a tratar de resumir en una forma muy entendible para todos. Este tipo de vacuna se hace con un virus que ya está conocido, o sea, de toda la gama de virus que tenemos, nosotros tomamos uno en específico y ahí le ponemos genes que codifican proteínas para pelear contra el nuevo virus. Habíamos platicado en la vacuna de Pfizer que al momento de que entra en nuestro organismo le enseña cómo poder generar una proteína que después el resto de nuestras células le identifiquen y puedan pelear contra ese agente. Entonces aquí el mecanismo es diferente. Utilizamos un virus conocido, se le ponen pedacitos de información genética que permitirán que nuestro cuerpo genere una respuesta inmunológica. Provocan una fuerte respuesta inmunológica, tienen un mecanismo de acción bastante bueno. Sin embargo, se tiene que identificar cuántos refuerzos se pueden necesitar para inducir una memoria inmunológica más duradera. Para el caso de esta vacuna, ahorita se están aplicando 2 dosis. Sin embargo, con la evolución en el tiempo podremos ir definiendo si se requieren 2 dosis o si únicamente se requiere una. Esto cambiará, igual que en el resto de las vacunas. Vamos a ir conociendo cada vez más de ellas. Pero hasta ahora son 2 dosis las que necesitamos. ¿Cómo va a venir esta vacuna? La presentación es en una caja de cartón que pueden visualizar aquí perfectamente. Esta caja de cartón va a tener 100 dosis en cada una de las cajas. Cada cajita trae 10 viales
y cada vial, cada uno de los frasquitos ámpula tiene 10 dosis. El contenido de cada uno de estos frascos es de 5 mililitros y entonces cada dosis corresponde a 0.5 mililitros. A diferencia de la vacuna que ahorita estamos utilizando con Pfizer, esta no requiere de ningún tipo de diluyente, ya viene lista para poderse utilizar. Pueden observar aquí en la imagen que en sus pantallas está del lado izquierdo, el frasco, cómo es el etiquetado, y pues bueno, está prácticamente lista para utilizar esta vacuna. Su vida útil es de 6 meses a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Tiene diferencias muy importantes contra la otra vacuna porque sabíamos que requería de un manejo con hielo seco o de estar en ultracongelación. Esta vacuna puede estar resguardada en un refrigerador de vacunas que opera de 2 a 8 grados centígrados o en un termo de los que habitualmente utilizamos en el programa de vacunación universal. Después de que tenemos esta vacuna, le quitamos el capuchón de arriba, la tapita, y la empezamos a utilizar, tiene solamente una vida de 6 horas. En el momento que la utilizamos, la podemos tener entre 2 a 25 grados, parecido a la de Pfizer, en donde también al momento de que ya la íbamos a utilizar, la podemos tener a temperatura ambiente. ¿Qué es muy importante? Igual que cualquier vacuna, no debe de exponerse a la luz ambiental ni a los rayos ultravioleta. Todos los módulos de vacunación, ya lo hemos comentado en otras capacitaciones, deben de estar protegidos de la luz solar directa. Tienen que estar a la sombra. Si ponemos las vacunas a una exposición de luz ambiental o de rayos ultravioleta, pierden sus propiedades de inmunogenicidad, ya no generan protección en las personas. La indicación terapéutica es de mayores de 18 años para la prevención del COVID. A lo mejor han escuchado en algunos medios que no se recomienda su uso en mayores de 65 años, que los adultos mayores no está indicada. Esa es una falsa contraindicación. Actualmente la COFEPRIS y el resto de las agencias internacionales que se encargan de regular el uso de las vacunas han determinado que la vacuna de AstraZeneca es segura en cualquier grupo de edad, a partir de los 18 años, eso es muy claro, ¿no? No tenemos ahora estudios en poblaciones menores de 18 años, pero para mayores de 65 no tenemos ningún problema en recibir esta vacuna. ¿Qué es lo que pasó? Se dio una mala interpretación de un estudio en el que la muestra de adultos mayores no era tan grande contra el resto de la población. El porcentaje de adultos mayores fue más pequeño, pero aún así demostró la inmunidad que se requiere. Entonces se empezó a tergiversar la información y dijeron que no se tenía que utilizar porque no producía la inmunidad. Eso es completamente falso, es una vacuna que se puede aplicar de forma segura a partir de los 18 años. ¿Qué debemos de considerar? Esto es muy importante, igual que en la vacuna de Pfizer. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿A quién no le debemos de poner esta vacuna? La vacuna de Astra no se le puede poner a personas menores de 18 años. Esa es la contraindicación que, como lo hemos abordado también para otros casos, conforme se están realizando más estudios, este grupo de edad se va a ir ampliando. O sea, ahorita se están haciendo más estudios de fase 3 en personas menores de 18 años. Ya hay poblaciones de 12 años, de 14 y de 16 que están recibiendo la vacuna. Cuando se tengan los resultados completos y la aprobación para su uso, nosotros podremos hacer entonces la diferenciación y decir que la vacuna ha ampliado su grupo de actuación a personas menores de 18 años. Pero hasta ahora, en México, solo está aprobada para ponerla en mayores de 18 años. Pfizer podemos ponerla a partir de los 16. Entonces, muy importante que vayamos identificando estas pequeñas diferencias entre cada una de las vacunas. ¿Cuál es la otra contraindicación absoluta? Pues ser alérgico o hipersensible a alguna de las cosas que constituyen esta vacuna. Aquí estamos poniendo la composición de la vacuna en una tabla y cuál pudiera ser el mayor agente que pueda producir este tipo de alergia.
En algunos casos, el polisorbato 80 es el que puede producir algún tipo de alergia. La gente generalmente ya se conoce alérgica a este tipo de sustancias. Situaciones especiales, ¿qué debemos de considerar? La situación de embarazo, todavía no se tienen los suficientes estudios para saber cuál es el seguimiento que tienen todas las mujeres embarazadas. Y entonces, al igual que la vacuna de Pfizer, la podemos aplicar, sí, siempre y cuando tengamos una firma de consentimiento. Debe de haber un documento en el que la mujer embarazada nos esté pidiendo de forma explícita que se le aplique la vacuna. Debido a que todavía no se tienen estos estudios, pues no sabemos cuál pudiera ser la evolución, pero no podemos negar la aplicación de la vacuna. ¿Qué debemos de garantizar? Que nos dé el consentimiento informado en donde la persona requiere que se le aplique. La lactancia todavía no es una contraindicación, más bien es una situación especial. En general, todas las vacunas se pueden aplicar en el periodo de lactancia porque al ser un ultrafiltrado, al ser una sustancia que el cuerpo genera a través de diferentes procesos de filtración específica para los bebés, pues no tiene un riesgo todavía descrito, ¿no? Entonces, es igual una situación especial, no se debe de negar la vacuna a una persona que está en periodo de lactancia. Las personas que reciben anticoagulantes deben de tener precaución por el riesgo de sangrado o aquellas que tienen enfermedades de coagulación, como la hemofilia. Es un caso que también ya habíamos abordado en una situación previa, porque pudiera ser que no podamos detener el sangrado aun cuando solo sea un pequeño piquete para poner la vacuna. Y los inmunocomprometidos, ¿por qué? Porque no sabemos si va a generar la misma respuesta inmune. Es una situación especial, no quiere decir que no se la pongamos, sino más bien que pudiera no tener la eficacia que estamos esperando en el resto de las personas. No se han realizado estudios de interacciones con ningún medicamento, o sea, si las personas nos dicen, yo estoy tomando algún medicamento, estoy tomando un antibiótico, soy alérgico a un antibiótico, soy alérgico a cualquier cosa que no nos haya puesto en peligro, ¿se la pueden poner? Sí, sí se la pueden poner. Y después tiene una situación especial que dice vacunas, y esto es muy importante que no lo habíamos abordado en las capacitaciones previas, sino hasta ahora, y es, no se debe combinar ningún esquema de vacunación contra COVID. Si yo recibí vacuna de Pfizer y ahorita hay una brigada que está trayendo vacuna de Astra a mi comunidad, yo no puedo completar esquemas de una vacuna con otra vacuna. No está estudiado cuáles son los efectos que pudiera generar. Más allá de que cause un daño a las personas, lo que puede ocurrir es que no cause ninguna protección. El no recibir los esquemas completos, lo que va a generar, pues, es que no tengamos la protección específica deseada. Entonces, no podemos completar un esquema de una vacuna con el de otra vacuna. Únicamente requiere de estas situaciones especiales un consentimiento informado la mujer embarazada. El resto lo estamos comentando, pero no es en ninguna manera que todas estas personas requieran de un consentimiento, solamente las mujeres embarazadas. ¿Cuándo debemos de posponer la vacunación? Que esta también sería una contraindicación, pero una contraindicación temporal, cuando las personas tengan fiebre. Si las personas tienen una enfermedad que en ese momento les esté produciendo más de 38 grados de temperatura, lo debemos de remitir a que tenga una valoración médica, a que lo vuelvan a explorar el cuerpo médico, a que acuda a su unidad de salud, porque pudiera ser que tenga un cuadro de COVID en ese momento o pudiera ser que tenga cualquier otra enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos una respuesta febril y recibimos una vacuna, no se logra la respuesta inmunológica deseada. Entonces, no dan protección las vacunas cuando tenemos fiebre o pueden no dar la protección deseada. ¿Qué estaríamos haciendo? Pues estamos desperdiciando vacunas si se las aplicamos a personas con fiebre. Si tienen un resfriado menor, si no llega a 38 grados, si tienen 37.5, 37.6, ¿se pueden vacunar? Sí, sí se pueden vacunar. ¿Qué hay que considerar? Hay que considerar muchas cosas. A veces la gente está formada en el rayo del sol, viene caminando,
ha estado fatigada, y eso pudiera hacer que se incremente un poco la temperatura corporal, pero no llega a los 38 grados de fiebre. Entonces, en esas situaciones los podemos vacunar. Sí, sí los podemos vacunar. Y finalmente estamos poniendo aquí una modificación que ya se está publicando en los manuales y en las guías de aplicación de la vacuna, y es que hemos reducido el tiempo entre los intervalos de aplicación de una vacuna y otra. Habíamos comentado que son un mes entre la aplicación de influenza, de hepatitis, de sarampión, de cualquier vacuna, y la aplicación de la vacuna contra COVID. Ahorita lo hemos reducido a 14 días. Si en los últimos 14 días no ha recibido ninguna vacuna, ¿se la pueden poner? Sí. Si les dice, me vacuné hace un mes contra influenza, ¿se la puede poner? Sí. ¿Me vacuné hace 3 semanas contra influenza? Sí, sí se puede poner. Hemos reducido este periodo a 14 días. Como lo comentamos en ocasiones anteriores, esto es únicamente para vigilancia de efectos adversos de cualquiera de las dos vacunas. Entonces, la asociación que hemos tenido, pues es muy baja, ¿no? Entre la aplicación de una vacuna y otra. Entonces, no es necesario que estemos poniendo otro tipo de restricción en un periodo de tiempo más grande. ¿Cómo es la vacunación? Son 2 dosis hasta el momento. Como les dije, esto puede ir cambiando dependiendo de la respuesta inmunológica que se tenga en el tiempo, pero hasta ahora son 2 dosis. Ambas son de 0.5 mililitros, es intramuscular en el músculo deltoides, del brazo de menor uso. Esto es muy importante, ya lo habíamos platicado con la vacuna de Pfizer. Si soy diestro, me la pongo en el brazo izquierdo, y si soy zurdo, me la pongo en el brazo derecho. ¿Por qué? Porque puede causar algo de dolor, nada más. No hay ninguna indicación muy específica que sea porque nos vaya a causar alguna alteración en nuestro funcionamiento, ¿no? Sino únicamente es por cosa de dolor. ¿Qué intervalo hay entre ambas dosis? Es de 28 a 84 días. O sea, la segunda dosis me la puedo poner al día 28, 4 semanas después de mi primera dosis, o hasta la semana 12. Esto es súper importante que lo identifiquemos, igual que en Pfizer. Las aplicaciones de las segundas dosis no son en un día específico. Así de, hoy es el día 21, me la tengo que poner ya. No, son periodos de tiempo, y para el caso de esta vacuna es un periodo más largo que el de Pfizer, es hasta del doble. Entonces, el refuerzo puede ser a los 84 días. La primera dosis es el día 0 y la segunda dosis, pues dependerá del día que acudamos nuevamente a hacer la revacunación. ¿Qué procedimiento debemos de seguir? Pues tomar el vial del refrigerador o del termo. Idealmente es del termo, no del refrigerador, porque los refrigeradores, cuando los abrimos en varias ocasiones, cambian su temperatura de manera drástica, y entonces pudiera ser que el refri ya no esté a 8 grados, sino que esté a 10, a 12, a 14. Por normativa, el refrigerador se abre máximo en 3 ocasiones en una unidad de salud: al iniciar la jornada, al intermedio de la jornada, o en caso de que se vayan agotado las vacunas que tengo en un termo, y al cierre de la jornada. No puedo estar abriendo el refrigerador las veces que yo quiera. Entonces, esto es muy importante. ¿Las podemos tomar de un refri? Sí, pero no es lo ideal. Lo ideal es tenerlas en un termo. Utilizar el que tenga caducidad más corta. Ese es un principio que también en las unidades de salud y el personal de salud domina. Utilizamos siempre el que va a caducar más pronto, no el que nos acabe de llegar. Un vial puede contener vacuna suficiente para 8 dosis o 10 dosis, dependiendo de la presentación. El caso de México, vamos a recibir frascos de 10 dosis. Son de 5 mililitros. Después de tomar la primera dosis del vial, utilice el mismo tan pronto como sea posible dentro de un periodo de 6 horas. Esto ya lo habíamos comentado. Al momento de que yo tomo una primera dosis, únicamente tiene una vida de 6 horas ese frasquito. Si pasan de 6 horas, ya no la puedo utilizar porque esa vacuna queda inactivada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Garantizar, igual que en Pfizer, que haya 5 personas por lo menos en un periodo de 6 horas para que yo pueda abrir un vial. O sea, si solo hay 3 personas y no va a haber 3 o más de 3 en el día, pues no tendría por qué estar abriendo este vial, o si solo hay una. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Garantizar que la gente esté acudiendo igual en múltiplos de 5 para que yo pueda optimizar al máximo esta vacuna.
El vial de la vacuna es una solución incolora, ligeramente marrón, transparente y opaca. Lo vimos en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? Que no tenga partículas en su interior, que no tenga grumos, que no se vea de color amarillo, que no esté de forma lechosa, que no esté gelatinoso. Eso es lo que tenemos que estar verificando. Después dice, no agite el vial. Igual que la vacuna de Pfizer, debemos de considerar que no es para agitarse. Todos los frascos de vacuna se deben de tratar con el mayor cuidado posible. Cada dosis de vacuna se extrae en una jeringa para inyección que se administra por vía intramuscular. Se utiliza una aguja y una jeringa por cada persona. No podemos estar utilizando diferentes jeringas, ni podemos estar utilizando, no podemos estar utilizando la misma jeringa y no podemos estar utilizando la misma aguja, ni para realizar la carga, ni para diferentes personas la misma. Cada uno requiere de material nuevo en su aplicación. Después dice, es normal que el líquido permanezca en el vial después de retirar la dosis final, o sea, podemos tener un pequeño residuo, es algo esperado que se tiene en todas las vacunas. Cuando se utilizan jeringas de bajo volumen muerto, la cantidad restante puede ser suficiente para una dosis adicional. En el caso de México, las jeringas que estamos utilizando en el programa de vacunación no nos permiten obtener dosis extra de los viales. Entonces, es probable que veamos que queda una pequeña cantidad de producto biológico, sí, pero ese no lo debemos de utilizar como para utilizar media dosis o nada más me salieron 0.2 mililitros, 0.3, la voy a poner a una persona. No, eso es incorrecto. Para nuestro caso, el vial es de 5 mililitros y debemos de utilizar únicamente 10 dosis. Y esto es súper importante que lo tengamos presente. Puede quedar una pequeña cantidad de vacuna en el vial, pero no es para que la volvamos a utilizar en otro paciente. Después dice, debe de utilizarse una técnica aséptica para retirar las dosis para su administración. ¿A qué nos referimos con esto? La recomendación que ya habíamos dado de que no se tiene que estar tocando el capuchón de caucho de cada uno de los viales, o sea, no tenemos que estarlo tocando porque eso contamina la vacuna. Y dice, después de la extracción, utilice el vial lo antes posible y dentro de las 6 horas siguientes. Deseche cualquier vacuna no utilizada. Ya dijimos que lo ideal es que sea en múltiplos de 5 y que garanticemos que las personas lleguen. Si por alguna situación sí tenía súper seguro que iban a llegar las 5 personas, pero solo llegaron 4 y me queda una dosis y ya no tengo a quién ponérsela porque ya está vacunado todo mi equipo, porque ya no hay más gente, porque ya recorrí toda la comunidad y no hay a quien administrarla, esa dosis se tiene que desechar. ¿Cómo se desecha? Inactivando el vial en los procedimientos que los servicios de salud ya conocen ampliamente. Después dice, para facilitar la trazabilidad de la vacuna, se debe registrar claramente nombre y número de lote para cada receptor. Esto sabemos que es a través de la Cartilla Nacional de Salud y en los censos de aplicación que se utilizan en los puestos de vacunación. ¿Cuál es la técnica para la aplicación? Descubrir el sitio de aplicación. Es muy importante que siempre tengamos un campo de visión bastante amplio. Descubrimos todo la parte superior del brazo. Es sumamente importante que podamos ver toda el área en la que estamos trabajando. A veces vemos situaciones en las que jalan la playera, jalan la camisa, la suben lo más que pueden y a lo mejor si es una persona un poco robusta o está bastante fornida, pues la playera empieza a apretar y no llegamos al músculo deltoides. Si la aplicamos abajo, la aplicamos en otro músculo que no es el deltoides. He visto aplicaciones en el tríceps. ¿Le va a pasar algo a esa persona? Pues le va a doler mucho, porque el tríceps tiene un movimiento diferente que el músculo deltoides y entonces lo que le va a ocurrir a esa persona es que le va a doler, le va a causar una molestia bastante grande las horas subsecuentes o los días subsecuentes. Entonces es muy importante que se verifique que el brazo está descubierto en toda su porción superior. Realice limpieza de arriba hacia abajo en forma circular del centro con una torunda de alcohol. Estas torunditas ya vienen dentro del paquete de jeringas. Dice, no lo pase por el mismo sitio, deje secar el alcohol que queda ahí, retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.
Esto de estirar la piel nos sirve para que la punción sea más efectiva. A veces, si no estiramos la piel, lo que puede ocurrir es que queremos hacer el piquetito y la aguja no logra hacer su trabajo de manera adecuada porque la piel se pliega. Entonces es importante hacer ese pequeño estiramiento de la piel. Con la otra mano tomen la jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90 grados sobre el plano de la piel. Las inyecciones intramusculares se ponen siempre a 90 grados. Introduzca la aguja, presione el émbolo para que penetre la vacuna. Antes de esto siempre debe de haber un proceso de verificación. Siempre que picamos a una persona no se pone luego la vacuna. Tenemos que hacer un proceso de verificación aspirando muy poquito y verificando que no salga sangre después de que aplicamos este piquete. Si sale sangre, tenemos que reubicar la aguja de la jeringa porque pudiera ser que la pongamos vía intravenosa y eso pudiera ser peligroso. Entonces es un mecanismo de verificación que siempre el personal de salud realiza. A lo mejor a veces no nos percatamos de ello, pero es una medida de seguridad. Fije ligeramente la piel con la torunda seca cerca del sitio donde está inserta la aguja y retire la jeringa inmediatamente. Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja, o sea, al mover nuevamente la piel vamos a evitar que sangre la persona. Presione por 30 segundos hasta 60 segundos con la torunda. No hay que dar masaje y al concluir el procedimiento, pues realizar la higiene de manos, que es importante entre cada uno de los pacientes. Y pues bueno, vamos a la parte que les había comentado desde el principio de la eficacia. La eficacia de las vacunas la podemos dividir en dos grandes grupos. Las vacunas que tienen más del 70% de efectividad y las vacunas que tienen menos del 70% de efectividad. Para el caso de la vacunación contra COVID, todas las que se están utilizando en México tienen una efectividad mayor al 70%. ¿Esto qué es lo que permite? Permite disminuir la transmisión de los virus. A lo mejor hemos escuchado el término de inmunidad de rebaño. Para que podamos tener ese efecto de que no se transmita una enfermedad en las personas, necesitamos que la eficacia de las vacunas que se utilizan sea mayor al 70%. Si la eficacia es menor del 70%, como algunas otras vacunas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiere decir que no sirven? No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando la eficacia es menor del 70%, pudiera no tener un efecto de disminución ambiental de la enfermedad, pero que a la persona que le estamos poniendo la vacuna le va a garantizar que no le dé una forma grave de la enfermedad y que no muera por la enfermedad. Como lo hemos platicado en otras ocasiones, el uso de las vacunas no condiciona que no nos dé la enfermedad. No en todas las personas tiene ese efecto. Simplemente que si no nos protege, porque a lo mejor recibí vacuna de COVID y después me dio COVID, ¿qué quiere decir? ¿Que la vacuna no sirve? No, no quiere decir que no sirva. Lo que va a hacer la vacuna es disminuir los efectos negativos de la enfermedad. Va a evitar que me agrave, va a evitar que me complique y va a evitar que muera. Entonces, aun cuando la eficacia fuera menor al 70%, tiene ese efecto protector en donde evita complicaciones y muerte. Repito, el hecho de que tenga ese 70.4 disminuye también la transmisión ambiental y es la importancia de que todas las vacunas tengan ese rango de actuación de mayor del 70. ¿Cómo se puede modificar este efecto protector? Si la manejamos de forma inadecuada, por eso todas las precauciones anteriores que hemos dicho, y si tenemos una técnica inadecuada de aplicación. La vacuna es intramuscular, debemos de garantizar que esté aplicada en el sitio que debe de ser. Hay personas que están llenitas, que tienen un brazo muy grandote, y entonces el hecho de que no descubramos bien todo el brazo y lleguemos a la región del deltoides, que es la porción superior del brazo, evitaría o estaría haciendo que no ponga la vacuna en el sitio donde debe de aplicarse. A lo mejor le estoy poniendo en una región más abajo y pudiera ser que no esté poniendo la vacuna en un sitio muscular, sino que le esté poniendo en un tejido graso. La duración de la inmunidad. ¿Cuál es la duración del efecto protector? Hasta ahora seguimos en 9 meses, pero no hemos podido determinar todavía cuánto van a durar estos efectos protectores. Lo comentábamos también con otro tipo de vacunas. Pudiera ser
que dure un año, que dure 2, que dure 3, que dure toda la vida, o a lo mejor que requiera de una revacunación anual. Eso todavía no se ha determinado. Hasta ahora todas las vacunas han dado una protección mayor a 9 meses y eso es un buen signo de protección de todas ellas. Nuevamente repetimos la parte de obligatoriedad y pago de servicios. La vacunación no es obligatoria, pero sí es conveniente, es parte de nuestro trabajo, independientemente de la secretaría en la que trabajemos. Somos un equipo del gobierno federal todos y de los estados. Tenemos que hacer que la gente se vacune. Lo más conveniente es que se vacune si queremos poner un alto a esta epidemia en el país. Entonces, convencerlos, decirles que las vacunas son seguras, que no causan efectos nocivos, informar bien a toda la gente sobre qué es lo que puede pasar si me vacuno, pues a lo mejor le dé un poco de dolor, que se sienta con algo de entumecimiento en el lugar de aplicación, pero no pasa de eso, ¿no? Es como cualquier otra vacuna. Entonces, pues nos protege de una enfermedad potencialmente grave, que nos puede matar y que nos puede llevar a complicaciones si es que salimos de la enfermedad de una forma grave y que nos pudiera dejar secuelas. Entonces, ¿qué es mejor? Vacunarnos. Las vacunas son gratuitas, el programa de vacunación es universal, quiere decir que eventualmente todos en el país serán vacunados y no tiene ningún costo la aplicación de las vacunas. Esto es súper importante que lo sigamos difundiendo. El registro de dosis aplicadas, pues la vacuna se pone en otras vacunas, porque no tiene un apartado específico en la Cartilla Nacional de Salud. Ya hemos comentado que todas las cartillas nacionales de salud tienen ese pequeño espacio para poner otras vacunas, y aquí tendremos que poner el lote, la fecha de caducidad, la enfermedad que previene, que en este caso es COVID-19, y tendremos que etiquetarla como vacuna de AstraZeneca. ¿Para qué? Para que a lo mejor si no somos la misma brigada que va a ir el próximo mes y no llevamos la vacuna adecuada, pues podamos decirle a la persona que en cuanto tengamos la vacuna que le corresponde, se la aplicaremos, ¿no? Pero entonces sigue siendo súper importante que pongamos nombre de la vacuna, fecha de caducidad y lote. ¿Qué hay con esta vacuna? ¿Cuáles son los eventos atribuibles a la vacunación? O sea, ¿qué me puede pasar si me la aplico? Los efectos más frecuentes en presentación es dolor en el sitio de aplicación. 6 de cada 10 personas dicen que les dolió. Este dolor, como lo sabemos, es una percepción subjetiva. Habrá gente a la que le duele, habrá quien diga que le dolió mucho, que le dolió poquito. Entonces, el 60% dice eso. Dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y malestar general, algunas personas también lo han reportado, tener sensación de escalofríos, poder tener dolor articular y náuseas. Como vemos, ninguno de ellos es grave, pero sí hay algunos que son de una incidencia muy frecuente, como el dolor cuando nos agarramos donde recibimos la vacuna, y dolor específicamente donde recibimos el piquetito. Entonces, vamos a seguir con la parte de red de frío de esta vacuna. Ya lo habíamos platicado previamente, la doctora Samantha ya les había dado esta parte del refrigerador. El refrigerador tiene que ser para uso exclusivo de almacenamiento de vacunas. Hay de diferentes capacidades, desde 10 pies hasta 18 pies cúbicos. Los refrigeradores deben de estar instalados en un lugar fresco, amplio, ventilado, a la sombra, lejos de fuentes de calor. No les tiene que dar la luz solar directa. Y vamos a retomar esta parte de la red de frío, porque ustedes también están acudiendo a las unidades de salud a hacer algunas verificaciones, obviamente en una coordinación muy específica con los servicios de salud, de cómo están las instalaciones y si se puede o no se puede aplicar ahí, si están las capacidades para poder resguardar las vacunas. Los refrigeradores no pueden estar juntos si es que hay varios en una sola habitación, tienen que estar separados del techo por lo menos de 45 centímetros y entre refrigerador y refrigerador o el refrigerador y la pared tiene que ser de 15 a 20 centímetros. No se pueden resguardar las vacunas
en frigobares. Los refrigeradores para vacunas generalmente son de una sola puerta. Pudiera ser que sean de dos, si es que el uso es específico para vacunas. Hay unidades de salud que así los tienen, pero lo ideal sería que fuera de una sola puerta. Si hay uno de dos puertas, ¿lo podemos considerar como no ideal? No. Más bien tenemos que evaluar la situación de forma especial, porque si es el que tiene la unidad de salud y el que utiliza de forma habitual para resguardar las vacunas, pues quiere decir que está en mantenimiento, que les están preocupando por verlo, que tiene sus gráficas de temperatura y pues bueno, sí se podría utilizar. La recomendación es abrir 2 ocasiones el refrigerador, como lo comenté, únicamente al inicio y al final de la jornada. Lo podemos abrir una tercera ocasión en caso de que no tengamos vacunas y necesitemos hacer una recarga de nuestro termo. ¿Qué debemos de verificar? Que el refrigerador tenga los aparatos de medición de temperatura. ¿Qué medios de verificación de la temperatura debemos de observar en cualquier tipo de refrigerador? Hay algunos que tienen indicadores externos digitales. No todos, en todo el país, funciona ese aparato verificador externo o a veces no nos da la temperatura adecuada. Hay otros que tienen medidores de temperatura que están en el exterior, que son termómetros, y que tienen una sonda, un alambrito que se dirige hacia el interior de los refrigeradores, pero en ocasiones también si la sonda no está con el mantenimiento adecuado, pudiera ser que el instrumento no sirva o no nos esté dando la temperatura adecuada. Sin embargo, esto sí es una garantía. Todas las unidades de salud tienen unos termómetros que se llaman termómetros de vástago. Son como unos relojitos que tienen una colita metálica. Entonces, esos termómetros están calibrados y van en el interior del refrigerador y nos muestran la temperatura. Son muy sensibles a los cambios. Entonces, en el momento que se abre la puerta del refrigerador, esa es la temperatura en la que está funcionando. Cualquiera de esos mecanismos son los que podemos utilizar. El más certero es el de estos termómetros de vástago. No debemos de ser tan exquisitos en querer ver y poder identificar que si el de afuera dice que está a 16 grados, pero el de adentro dice que es a 8, y es el de vástago el que está adentro, en ese es en el que tengo que confiar. Los aparatos requieren de mucho mantenimiento y a veces no se tiene ese mantenimiento, entonces si tiene un reloj graficador también en el exterior y ese no está funcionando, no quiere decir que el aparato no funcione, sino más bien que ese aditamento del refrigerador no tiene el mantenimiento necesario, pero aún así cumple perfectamente sus condiciones. Ahí, por eso insisto en que ustedes deben de establecer una comunicación muy estrecha con las unidades de salud. Las unidades de salud son expertas en el manejo de la red de frío y les pueden resolver todas las dudas. Entonces, sí hay que establecer una comunicación muy cercana a ellos. En la parte inferior, ustedes van a identificar en todos los refrigeradores del programa de vacunación que hay botellas de agua. Dentro de su cédula de supervisión viene que no haya objetos extraños al interior del refrigerador. Efectivamente, no debe de haber una torta, no debe de haber un conjunto de quesos ahí guardados, no debe de haber las cervezas, nada de eso. Eso sí va en contra de la normatividad. Pero van a ver que hay botellas de agua. Esas botellas de agua no son del personal de salud que esté enfriando ahí su botella. Son botellas que permiten la circulación del aire y que mantienen la temperatura del refrigerador de forma constante y hace que se tengan la temperatura entre los 2 y los 8 grados que deseamos. También en la parte superior ustedes pueden identificar unos paquetes refrigerantes que aquí se ven en un color azulito con puntitos rojos. Estos son acumuladores de frío y nos permiten también que el aire circule perfectamente y que en caso de una falla eléctrica, pues el refrigerador mantenga su temperatura y su vida en lo que pudiera regresar la luz. Entonces es muy importante que identifiquen esto porque pues no son las botellas de agua del personal de salud, sino más bien son un elemento de la cadena de frío. Sobre los termos, pues los termos ya los hemos platicado también, deben de estar limpios, aseados.
se limpian con una solución de pino al 10%, porque eso, además de que mata las bacterias y lo limpia, el aceite permite que no se agrieten y que tenga una característica especial de funcionamiento. Tenemos que ver que la tapa selle correctamente, que el asa y la correa, si es que tiene correa, estén íntegras. Si no tiene correa el termo no pasa nada, se puede utilizar perfectamente. Y pues bueno, los paquetes refrigerantes que se utilizan para los termos deben de estar íntegros, no tienen que estar rotos. Deben de tener agua, no deben de tener gel. Ese sí es un punto que tenemos que verificar en conjunto con las instituciones de salud. Exclusivamente deben tener agua y no gel azul u otro contenido en su interior. Aquí lo estamos poniendo, no deben de utilizar paquetes fríos con gel o sellados, ya que las sustancias se desconocen y pudieran contaminar nuestras vacunas. Es también muy importante que veamos que todos esos refrigerantes no tienen que estar en hielo. O sea, cada uno de estos paquetitos tiene en su interior hielo, tiene agua, que al momento de que se está congelando, pues se convierte en hielo, pero al momento de que yo lo pongo en el termo, tiene que ser una mezcla de hielo y agua. El personal de salud a esto lo conoce como sudar los paquetes o ponerlos a descongelar. Entonces llega un momento en el que el hielo se empieza a desintegrar en el interior del termo y tenemos una mezcla entre agua y hielito. Eso es lo ideal que debe de estar en un termo. Si yo pongo paquetes refrigerantes completamente congelados en el termo, después de un rato veré que la temperatura no es la ideal. No va a estar entre 2 y 8 grados, sino va a estar a -4, a -5 grados, a -2. Entonces es súper importante que veamos el contenido de los paquetes refrigerantes. Bueno, dice, al retirar los refrigerantes del congelador, se colocan en una superficie limpia y plana y tenemos que ver esto, que se formen sus gotitas de agua en la superficie. Cuando ya no tienen escarcha y tienen gotas, están listos para utilizarse, que es esa parte donde les comento que sudan los paquetes refrigerantes. Se secan y se arma el cubo al interior del termo. Hay diferentes tipos de termos y en la parte interna se coloca un termómetro de vástago. Justamente este termómetro, el del relojito, es el que les estaba comentando hace un rato. Este se utiliza también en los termos y es el mismo que puede estar en los refrigeradores en su interior y el que nos da la certeza de la temperatura que se tiene si es que los mecanismos exteriores no están funcionando. ¿Qué se tiene que hacer? Pues el registro de la temperatura. El responsable de llenar esto son las unidades de salud. Les repito, ellos son expertos en el manejo y es muy importante que establezcan una comunicación efectiva con todas las unidades de salud. El registro de la temperatura en la unidad de refrigerante utiliza el anexo D del manual de vacunación y el termo es un anexo que es el anexo I del manual de vacunación. ¿Quiénes son los que llenan esto? Pues los coordinadores del módulo y el personal de salud. Aquí podemos ver los dos formatos. Este es el anexo D, el que está del lado izquierdo de sus pantallas. Está disponible en el manual de vacunación y es una gráfica que se llena de forma diaria. Pudiera llenarse, dependiendo del horario y el funcionamiento de cada una de las unidades, 2 veces al día, 3, 4, depende de la persona que esté ahí pendiente de hacer este registro. Pero es una gráfica que tiene muy bien ahí establecido la temperatura entre 2 y 8 grados y no se debe de salir de ahí nunca durante el funcionamiento del aparato. Y el anexo I, aquí en otros debemos de poner vacuna Pfizer o vacuna Astra o las vacunas que estemos transportando en nuestro termo, cuántos frascos, cuántas dosis, el lote, la fecha de caducidad y se hace un registro cada 2 horas de la temperatura de acuerdo a lo que marca nuestro termómetro de vástago. ¿Qué actividades mínimas se deben de hacer para asegurar la calidad de las vacunas? Pues 1, verificar diario la temperatura al inicio y al final de la jornada, ver el cierre hermético de los refrigeradores, que tengan una fuente de energía correcta, que el enchufe esté íntegro, conectado y limpio. Y después, ¿qué debemos de tener para evitar errores? Pues primero, un plan de contingencia, que ese ya lo tienen las unidades de salud. Ellos saben qué hacer en caso de que se vaya la luz, de que no sirva el refri. Ya se sabe cuál es la operación. Establecer responsables de quién tiene que mover las vacunas, supervisar a los equipos y supervisar las tareas que se están haciendo, tener un diagnóstico de red de frío y garantizar pues las fuentes de energía.
Bueno, con esto terminamos la parte de red de frío de Astra y ahora les daré unas generalidades sobre la vacuna Sputnik V o Sputnik 5. Esta vacuna, en algún momento tendremos otra capacitación para hablar más ampliamente de ella, pero ahorita les daré algunos datos introductorios. Es una vacuna de vectores basada en ADN de adenovirus, y ahorita les explico bien, igual que en la otra, cómo funciona esto, en la que se ponen genes del coronavirus. Este adenovirus es un contenedor, o sea, lleva genes de coronavirus a las células y entonces permite que la célula igual genere las proteínas que le van a permitir pelear contra esta infección. Entonces, igual que el anterior, funciona con virus que ya son conocidos, que se les ponen unos genes específicos del COVID y que nos van a permitir que nuestras células identifiquen esas proteínas, las generen y puedan pelear contra el coronavirus cuando ingresa en su forma natural. Entonces, se requieren refuerzos, la inmunidad es bastante buena y en un porcentaje alto. ¿Cómo es la presentación de la vacuna? Aquí vamos a identificar que la vacuna viene en viales de 3 mililitros con 5 dosis de 0.5 mililitros. Vamos a ver que esta vacuna, a diferencia de las otras, tiene dos componentes diferentes. El componente de la primera dosis es de color azul. Vamos a ver que la caja es de color azul y la tapita del vial va a ser de color azul. El componente de los refuerzos viene en una caja que, como vemos acá en la parte inferior de la pantalla, es rojo con azul y la tapa del vial es de color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizan dos adenovirus diferentes. Esta vacuna utiliza el adenovirus 26 en su primer dosis y utiliza un adenovirus 5 en su segunda dosis. Quiere decir que la vacuna nos está inyectando genes distintos del virus y entonces la respuesta inmunológica lo que se espera es que sea un poco más fuerte al poner dos componentes distintos. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Astra utilizan un mismo componente. Por eso la primera dosis y la segunda dosis es la utilización del mismo vial. Para el caso de la vacuna rusa es diferente y debemos de poder identificar muy bien que si tenemos tapas azules o cajas azules es primera dosis y si son rojas son segundas dosis. Esto es súper importante. Cada componente viene en un vial multidosis, que es el envase primario, dentro de una caja de cartón individual, con un código de color y número. Entonces, muy importante que identifiquemos estos dos colores, azul, primera dosis, rojo, segunda dosis. Tienen 3 mililitros con 5 dosis de 0.5. Me van a decir, oye, ¿sabes qué? De ahí me salen 6. Igual que lo hemos hablado con Pfizer y que lo hemos hablado con Astra y ahora también con Sputnik, es una vacuna a la que le puede quedar un remanente. En todas las vacunas siempre va a venir un excedente porque los espacios muertos de las jeringas nos permiten o nos limitarían más bien la aplicación de las dosis si nos pusieran una cantidad exacta. En cada jeringa siempre va a quedar un pequeño residuo en el émbolo, en la puntita de la jeringa, en la aguja. Entonces, si me ponen la cantidad exacta los fabricantes, no alcanzaríamos a cubrir las dosis y entonces nos faltarían. El esquema de dosificación, vía y sitio de aplicación, ¿cómo es? Pues es igual intramuscular, en el músculo deltoides del brazo que menos utilicemos. El intervalo es de 21 días. Aquí estamos poniendo un periodo específico, pero este periodo está por cambiar. No es exactamente al 21 días, sino que vamos a hacer una ampliación en el periodo. La primera dosis, ya lo dijimos, es azul, la segunda dosis es roja. ¿Qué debemos de ver? La composición de la vacuna y pues igualmente esto sería alguno de los componentes alérgicos que nos pudieran ocasionar algo. El edetato disódico y el polisorbato 80 pudieran ser un componente que desencadenen alergias en las personas. Como lo hemos comentado, también la mayoría de la gente ya se conoce alérgica al uso de las vacunas y es lo que tendríamos que estar verificando. Entonces es muy importante poder preguntarles si son alérgicos a alguna cosa
previamente. Si son alérgicos a medicamentos, a la penicilina, al trimethoprim, al polvo, a los árboles, al pelo de gato, ¿es una contraindicación ponérselas? No, se las tenemos que poner únicamente si les dijeran que son alérgicos a una cosa muy específica de los componentes de la vacuna. La eficacia de la vacuna es del 91.4%, frente a los casos graves es del 100%. Como les digo, en el resto de las vacunas, si su efectividad es mayor al 70%, evitan la propagación del virus de forma ambiental, pero aun cuando fuera menor al 70%, estamos diciendo que su protección es para casos graves y para complicaciones y muerte. Entonces, funciona igual que el resto de las vacunas. El efecto protector se puede afectar por un manejo inadecuado de la red de frío, técnicas inadecuadas de dilución o de aplicación. Y pues bueno, la duración de la inmunidad, igual que el resto de las vacunas, continúa en estudio. Hasta ahorita llevan todas más de 9 meses, pero estamos en espera de saber con el tiempo cada cuánto necesitaremos refuerzos de las vacunas. Contraindicaciones de esto, pues igual que el resto de las vacunas, personas que tengan COVID y que sigan en su fase aguda, personas con antecedente de alergia grave, alguien que haya terminado en la sala de urgencias o en choque por algún tipo de alergia, personas que en los 3 meses previos hayan recibido tratamiento con plasma convaleciente, esto es igual que en el resto de las vacunas, personas que sean alérgicos a algún componente de la vacuna, personas con enfermedades agudas graves, personas con exacerbación de enfermedades crónicas, o sea, si yo tengo insuficiencia renal y en ese momento estoy en la sala de urgencias y tengo una complicación y estoy súper grave, pues no es el momento ideal para vacunarme, ¿no? Sino más bien tendría que esperar un poco y posponer la vacunación. Personas en estado de embarazo, igual que el resto de las vacunas, debemos de pedir un consentimiento informado, ya que ninguna de ellas ha sido probada y ha demostrado a través de estudios de fase 3 la seguridad completa de la vacuna. No podemos negarla a mujeres embarazadas, pero se les aplica siempre y cuando nos firmen el consentimiento informado. Es improbable que los componentes de las vacunas puedan suponer un riesgo para las embarazadas o para sus bebés. Las personas que están inmunosuprimidas no es una contraindicación de ninguna vacuna, como ya lo hemos comentado. Estar tomando esteroides tampoco es una contraindicación. Si bien no se tiene la respuesta de nuestro cuerpo, la deseada, pues no es una contraindicación, sí se puede aplicar. La lactancia materna tampoco es una contraindicación, se tiene que aplicar la vacuna, se puede aplicar la vacuna, no se debe de suspender la lactancia, esto ya lo mencionamos en las 2 vacunas anteriores y es lo mismo con esta. No tiene ningún virus en su composición e incluso lo platiqué en la ponencia de Pfizer. La Organización Mundial de la Salud pues recomienda que se aplique esta vacuna aún cuando las mujeres tengan una infección de COVID en fase aguda. ¿Qué debemos de hacer? Pues ese día igual verificar los trastornos hemorrágicos de las personas, que no tengan fiebre, que no hayan pasado, ¿cómo se llama? Los días de convalecimiento del COVID-19. Y también importante, igual que en el resto de las vacunas, las personas con VIH pueden vacunarse. Luego vamos al manejo del RPVI. Aquí de COVID, de la vacuna rusa, en otra sesión ya abordaremos de forma más amplia toda la parte de su conservación en la red de frío. Por el día de hoy no lo abordaremos, pero ya lo platicaremos pronto. El manejo del RPVI, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Las agujas ya saben que tienen que ir dentro del contenedor rojo, que es rígido, y estas se las lleva una empresa especial. Las agujas no se tiran en la basura municipal. Las torundas, las jeringas y las fundas protectoras de la aguja y la envoltura se desechan a través de bolsas transparentes o bolsas normales y van a la basura municipal. Los frascos de vacuna con y sin residuo se desechan después de que se hayan inactivado. Aquí es súper importante que estemos verificando que todos los frascos que ya se utilizaron se les desprenda la etiqueta y se destruya.
es una medida que se sigue con todas las vacunas. Esto lo domina también el personal de salud de todas las instituciones, pero debemos de garantizar como un equipo multidisciplinario, intersectorial, que todos los frascos de vacuna, sea cual sea Sputnik, sea Pfizer, sea Astra, sea Moderna, Janssen, cualquier vacuna debe de quedar el frasco sin la etiqueta y esa etiqueta se tiene que destruir. Se utilizan métodos físicos de calor húmedo, o sea, a través de autoclaves. Esto igual está dentro del manual de vacunación y el personal de salud lo domina completamente y finalmente se desechan a la basura municipal. Si en algún momento se determinara otro tipo de disposición y desecho para estos productos, pues se los haríamos de conocimiento, pero hasta ahorita esto es lo que tenemos dentro de toda la normatividad en el país. Y pues bueno, con esto concluimos la presentación. Y dejamos ahora sí abierto para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar con las preguntas. O no sé si el coordinador quiere dar un mensaje previamente. No, adelante con las preguntas, por favor, Jimena. Bien, nos preguntan, algunos adultos mayores me han preguntado si es cierto que la vacuna puede dar enfermedades como cáncer, ya que han escuchado comentarios de que las terapias con genética provocan estas consecuencias a largo plazo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos orientar a los adultos mayores referente a este asunto? Ok, ninguna de las vacunas puede producir ninguna enfermedad. ¿Cómo los podemos orientar? Explicándoles el funcionamiento de la vacuna, a lo mejor no esta parte de los adenovirus ni demás, ¿no? Sino haciéndoles saber que las vacunas tienen pedacitos de información, tienen cachitos de información que le permiten a los cuerpos y a los organismos poder identificar las sustancias con las que van a pelear. O sea, yo le podría explicar a un adulto mayor que este marcador que tengo aquí es el virus. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la vacuna? La vacuna no me va a poner el virus dentro del organismo, lo único que va a hacer es mostrarme un pedacito del virus, me va a decir, mira, el virus es toda esta cadena grandota que tiene un componente largo y este es el que te hace daño. Pero ¿qué es lo que le va a enseñar a mi organismo? La vacuna le va a enseñar a mi cuerpo a que cuando él identifique este pedazo que es exclusivo y único del virus, que nadie más lo tiene, porque el resto de las sustancias del medio ambiente o del organismo son de otra forma y de otro color. Entonces yo lo explicaría así, de una manera muy entendible, ¿no? La vacuna le enseña a mi cuerpo que este es un pedacito del virus y entonces le va a enseñar a pelear contra él. Entonces eso es lo que hace una vacuna. Ninguna vacuna, aun cuando sea de ARN, de adenovirus, modifica el genoma humano, no tienen esa particularidad. Ya lo tendríamos que hablar de una forma más amplia, pues sobre el funcionamiento celular, cómo funciona el núcleo de la célula, los ribosomas y demás. Pero entonces, creo que eso desgastaría bastante, ¿no? Sino más bien explicarles que no contiene ninguna información genética, la información que llevan las vacunas nunca llega al núcleo de las células, entonces no puede modificar el ADN. No causa cánceres, no causa enfermedades y como lo hemos mencionado, ni siquiera puede ser la situación en la que nos pudiera producir COVID, ¿no? Porque no tiene los virus de forma activa. Entonces es muy importante que podamos aclarar esto con los adultos. Gracias. Nos preguntan también si en todas las situaciones especiales se requiere de consentimiento informado. No únicamente con las embarazadas. O sea, si hay mujeres en periodo de lactancia, se vacunan. Si son pacientes con inmunosupresión, se vacunan. Si padecen VIH, se vacunan. Ninguno de ellos necesita consentimiento, únicamente las mujeres en estado de embarazo. Gracias. Nos preguntan si puede haber alguna reacción alérgica más de 24 horas después. No. El periodo de vigilancia es igual que en la vacuna de Pfizer, durante 30 minutos, entonces no es esperado que tengan una respuesta alérgica grave después de ese periodo. Siempre son de forma inmediata.
¿Qué es lo que pudiera presentar 24 horas después? Pues algo de entumecimiento, dolor en el sitio de aplicación, a lo mejor un poco de rash o enrojecimiento en donde recibió el piquetito. Después de aplicar la vacuna, ¿hay algún alimento o bebida que deban dejar de consumir? No, esto ya lo hemos respondido para el resto de las vacunas. No tiene que interferirse la dieta, no pasa nada. También nos han preguntado en muchas ocasiones si debo suprimir la ingesta de alcohol previo a la vacunación o después de la vacunación. No pasa nada con ninguna de estas ocasiones. ¿Qué es lo importante? Lo importante sería que más bien la gente vaya desayunada a los puestos de vacunación, porque entonces pudiéramos encontrarnos situaciones de hipoglucemia o de que la gente se fatigue si no ha desayunado. Eso sí es importante. ¿Se recomienda algo especial para el desayuno? No, tampoco. Digo, es lo que cada quien quiera ingerir. Gracias. También nos preguntan acerca de los rangos de edad, que si puede volverlos a repetir y que si se puede vacunar a los niños. No se puede vacunar a los niños. Los rangos de edad para las vacunas Sputnik y Astra es mayores de 18 años. La vacuna de Pfizer se puede aplicar en mayores de 16. Ninguna persona se puede aplicar Astra o Sputnik si es menor de 18 años y nadie se puede aplicar Pfizer si es menor de 16. Gracias. ¿Cuánto tiempo después de haber presentado COVID se pueden aplicar la vacuna? 14 días. Las personas con problemas pulmonares, las personas con diálisis, las personas adultos mayores que toman medicamentos, que toman vitaminas, ¿se pueden vacunar? Sí, todas las personas que tengan una enfermedad crónica se pueden vacunar y no solo pueden, sino deben vacunarse. ¿Esto por qué? Porque el riesgo de tener una forma grave y de fallecer por COVID es más alto en las personas que tienen enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, alteraciones en el colesterol o en los triglicéridos, tener otro tipo de enfermedades como enfermedades renales, lupus, enfermedades autoinmunes. Todos tienen un riesgo incrementado de complicarse o de fallecer por COVID. Entonces, no es solo una sugerencia, sino es pues lo más benéfico para su estado. ¿Qué pasa con las personas que tienen COVID, son asintomáticos y se llegaran a vacunar? No les ocurre nada, ya lo hemos comentado también. Si tienen un estado febril, si la fiebre es de más de 38 grados, es cuando no debemos de vacunarlos, porque la parte inmunológica no se va a lograr con el efecto esperado. O sea, vamos a tener una respuesta muy pobre o nula. Entonces, ¿qué pasa si soy asintomático? No pasa nada. Es algo que está ocurriendo ahorita. O sea, hay gente a la que se le está poniendo vacuna de Pfizer o de cualquier otra en todo el mundo y pueden ser asintomáticos, sí. ¿Cuál es la única restricción? Pues que si tienen síntomas moderados, graves o fiebre por cualquier causa, no se pueden vacunar porque no se obtiene la respuesta esperada. Nos dicen que los adultos mayores les han comentado que si es de una marca, sí la quieren, pero que si es de la otra, no la quieren. ¿Cómo se va a hacer el reparto de las marcas de las vacunas? El reparto de las marcas es por disponibilidad, o sea, no hay una forma en la que yo pueda decir, aquí a mi comunidad quiero que me traiga Pfizer y si no, no me vacuno, ¿no? O yo quiero que me traiga Sputnik. La efectividad de las vacunas es mayor al 70% en todas, entonces es parte de nuestra tarea de convencimiento y de labor social y de información con todas las personas, hacerles saber que las vacunas son seguras, que todas tienen una eficacia mayor al 70%, que todas nos van a proteger de la forma grave de complicaciones y de muerte. Y también es súper importante que le digamos a todas las personas que aun cuando yo reciba la vacuna de Pfizer o la vacuna de Sputnik, porque esa es la que ha demostrado la mayor efectividad, ¿me puedo enfermar? Sí, sí me puedo enfermar, pero tenemos que hacer ese hincapié en decirles, lo que disminuye es las complicaciones, la gravedad y la muerte. Entonces, la distribución depende del abasto de las vacunas, pero no es pues no esa demanda del peticionario. Gracias. Aquí a una persona no le quedó muy claro que si son alérgicos a la penicilina, si se pueden vacunar con la vacuna Sputnik. Sí,
Se pueden poner cualquier vacuna, aun cuando sean alérgicos a la penicilina, a cualquier otro antibiótico, a los AINES, al polvo, al pelo de gato, a cualquier cosa se pueden poner la vacuna, siempre y cuando no hayan tenido un cuadro de gravedad tan severa que los haya dejado en urgencias o en estado de choque en un hospital. O sea, si a mí un día me picó una abeja, jamás me había picado una abeja, pero ese día me picó una y terminé en el hospital intubado durante 2 semanas hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y demás, entonces eso sí lo tengo que informar y lo sugerido es que mi médico sea quien indique o no si me aplico la vacuna. Es la única indicación, que hayan tenido un estado de gravedad tal que los haya dejado en el hospital. Si no, con cualquier tipo de alergia sí se la pueden poner. Gracias. Nos preguntan si la vacuna es obligatoria. No es obligatoria para nadie, no podemos obligar a las personas a ponerse la vacuna. Pusimos una slide muy especial sobre eso. Sin embargo, es ampliamente sugerido. No podremos tener un control de la epidemia si no tenemos la mayor tasa de vacunación en el país. Después de vacunarse, ¿se tiene que llevar algún seguimiento médico, alguna dieta? Y nos preguntan también por las personas que sufren de alcoholismo. No, ya lo comentamos, fue de las primeras preguntas, no hay ningún tipo de alimentación especial previa o después de la vacuna. Seguimiento médico, ninguno, salvo que presentemos alguna reacción severa, pues es el único seguimiento que tendríamos. Y la aplicación de la segunda dosis son los únicos. La parte del alcoholismo también ya lo dijimos. ¿Pueden ingerir bebidas alcohólicas previo? Sí. ¿Pueden ingerir bebidas alcohólicas después de la aplicación de la vacuna? Sí, también se puede. Y aquí pues habría que hacer más bien uso de los recursos como informar a esa persona de las unidades especiales de atención en adicciones, de invitarlos a llamar a la línea de la vida, que es una estrategia del gobierno federal para abatir las adicciones. Gracias. Nuevamente nos preguntan por las personas diabéticas, hipertensas, asmáticas, con problemas renales, con problemas cardíacos, si ellos se pueden aplicar las vacunas. Sí pueden y al contrario, deben de aplicárselas porque el riesgo de padecer alguna enfermedad incrementa la mortalidad y la gravedad del COVID. ¿Qué pasa si te ponen la vacuna en el brazo derecho? ¿Lo puedes usar después? Sí, pueden usar sus dos brazos independientemente de donde se la pongan. Más bien, el asunto ha estado dirigido a decir que si yo soy diestro y a lo mejor soy muy sensible al dolor, al momento de que me pongo la vacuna, ¿qué es lo que ocurre? Pues si estoy escribiendo, si estoy haciendo mis tareas habituales, pudiera ser que el dolor se incremente, ¿no? O que me sea un poco incómodo realizar mis actividades, pero no quiere decir que vaya a quedar incapacitado de ese brazo ese día o 2 días o 3, ¿no? Sino más bien es por una cosa de comodidad de los pacientes, pero no les ocurre nada. Gracias. Tenemos varias preguntas sobre el tema de si los brigadistas van a ser vacunados antes de comenzar las actividades. Sí, parte de la política del gobierno federal es que los brigadistas se vacunen. Aquí a lo que apelamos es pues a poder priorizar y hacer una ponderación de dosis. Son 10,000 brigadas de 10 personas, entonces eso representa un volumen bastante grande de dosis y que a lo mejor si yo voy a vacunar a 120,000 personas y mi abasto es de 200,000, pues entonces estaría perdiendo vacuna, ¿no? ¿Qué es lo que sugerimos? Sí, eventualmente todos van a recibir la vacuna, pero que se vaya haciendo de forma escalonada. Si hay adultos mayores, si hay personas de 60 y más años como integrantes de la brigada, evidentemente se tienen que vacunar de primera instancia. Pero si hay personas de 20 años, de 25, de 30, de un rango menor a los 60 años, pues aquí sería invitarlos a considerar que en cuanto tengamos un abasto regular y más amplio de dosis, pues lo puedan ir posponiendo un poco, ¿no? Sino no dejarlo a que nos vacunemos todos ahorita, porque entonces acabaremos con los lotes que estén llegando. Gracias. ¿A qué se refiere en eficacia contra casos graves?
Eficacia contra casos graves. Me refiero a que a mí me puede dar COVID y si el caso es leve, pues puedo ser asintomático o tener muy pocos síntomas. A lo mejor solo tengo estornudos, algo de escozor en la garganta, de picazón, lagrimeo, como una gripita, pues. Pero los casos graves son aquellos que vemos desafortunadamente todos los días en los hospitales. Gente que no puede respirar, que tiene saturación del 60%, que tiene una respuesta inflamatoria sistémica, que les da insuficiencia renal y que mueren. A eso me refiero con los casos graves, todos aquellos que llegan a una sala de urgencias, que se complican y tienen muchos días hospitalizados, que terminan en la terapia intensiva, que se intuban y que fallecen. Esos son la eficacia contra casos graves. O sea, me vacuno y la vacuna en el trabajo que hace es, a lo mejor me enfermo, sí, me puede dar dolor de cabeza, me puede dar dolor articular, me puede dar escalofríos, pero la intención de la vacuna es que podamos hacer que no lleguen a esos casos extremos de insuficiencia respiratoria, de intubar a las personas y de muerte. Gracias. Nos preguntan también si se les va a proporcionar a los adultos mayores la cartilla de vacunación, ya que muchos de ellos no cuentan con este documento. Las cartillas nacionales de salud son unos documentos que solamente puede imprimir y editar la Dirección General de Promoción de la Salud. Se está trabajando a través de la Dirección General de Promoción de la Salud en poder identificar cuál es el abasto de cartillas. No podemos garantizar que haya un abasto del 100% para darle a todos los adultos mayores. Más bien sería identificar cuáles de ellos sí tienen. Las cartillas no tienen que ser renovadas cada año. Mucha gente conserva su cartilla, lo hemos visto en todas las comunidades. Mucha gente tiene las cartillas desde hace 10 años, 15 años, siguen siendo vigentes. Sí, no es necesario que yo tenga una cartilla nuevecita, sino más bien es un documento que va dando una constancia a lo largo de los años de cómo ha sido mi tratamiento en las unidades de salud. Y aquí, al contrario, los adultos mayores son quienes más cuidan sus cartillas nacionales de salud porque es en donde registran su glucosa, su presión, el peso, talla, son sus carnets de citas. Entonces, a lo mejor no se logra un abasto de cartillas para toda la población o para estarlas dando en todas las unidades de salud, pero más bien sería que pues vayamos viendo cómo darles un comprobante de vacunación y que lo puedan conservar en caso de que no tengamos cartillas nacionales de salud suficientes. Si después de aplicarse la vacuna se contagian, ¿pueden contagiar a otras personas? Es poco probable. De hecho, la vacuna pues tiene ese efecto, ¿no? Una de las intenciones es que se disminuya el riesgo de contagio. Por eso la importancia de que la eficacia sea mayor al 70%, porque disminuye la transmisión ambiental del virus. Gracias. Nos preguntan también, en esta capacitación mencionan que la dosis es de 0.5 mililitros, pero en la capacitación anterior mencionaron que la dosis es de 0.3 mililitros. ¿Cuál es la dosis correcta? La capacitación anterior fue de vacuna Pfizer. Tienen que ser muy cuidadosos y poner mucha atención en las capacitaciones. La vacuna de Pfizer requiere 0.3 mililitros. La vacuna de Astra y la vacuna de Sputnik son de 0.5 mililitros. Sí hay que ser súper cuidadosos en darle un repaso a toda esta información que estamos dando. Cada vacuna tiene una presentación diferente, son en dosis distintas. Entonces, a lo mejor unas coinciden en que sean de 0.5 mililitros, pero Pfizer es 0.3 mililitros, requiere que le pongamos solución salina, que la giremos, que la agitemos, y etcétera. En el caso de estas dos vacunas, ya vienen listas para usarse y la cantidad de vacuna que se le pone a cada persona es distinta. Entonces, lo repito, Pfizer es 0.3 mililitros, Astra es 0.5 mililitros y Sputnik también es 0.5 mililitros, pero sí es muy importante que tengan claridad en estos datos. Gracias, doctor. Nos preguntan también si después de la vacunación es necesario que sigamos usando cubrebocas y qué medidas de seguridad tienen que seguir los brigadistas para evitar el contagio de regreso a sus hogares. Sí, después de aplicarnos la vacuna tenemos que seguir con las medidas
de higiene y sana distancia, o sea, el cubrebocas se seguirá utilizando, la higiene de manos se tiene que conservar todavía, ¿no? Estas medidas nos van a permitir que la epidemia se disminuya. Aun cuando yo esté vacunado, el resto de la población no sabemos si está vacunada. Entonces es un efecto en cadena que debemos de conservar todavía. Y sobre las medidas de cuidado. Las medidas de cuidado están establecidas en un manual que habla sobre equipo de protección en el personal. ¿Qué es lo único que debemos de garantizar en todo el personal que conforma las brigadas? El uso del cubrebocas. Y mantener en lo posible la sana distancia. Sabemos que al aplicar una vacuna, pues tenemos que estar a menos de 1,5 metros de la persona. Pero, pues en la medida de lo posible, tener las medidas que ya están perfectamente identificadas y claras. Entonces, solo es el uso de cubrebocas. Hay que ir mitigando, y eso lo pedimos de forma muy especial, que lo difundan, lo platiquen en todas las unidades de salud y en todos los lugares en los que estén. El uso de los guantes contamina. Los guantes solo los podríamos utilizar en caso de que garanticemos que nos cambiemos de guantes para aplicarle la vacuna a cada persona. O sea, solo guardan bichos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplico una vacuna, me lavo las manos con agua y jabón o con un poco de alcohol y sigo con la siguiente dosis. Los guantes no están indicados para nada. El uso de los trajes Tyvek, los trajes blancos para aplicar vacunas, no tienen ningún sentido. El uso de batas desechables, el uso de botas y de gorros no tiene ningún sentido para aplicar vacunas. Es un dispendio de recursos nada más que pudieran estar siendo utilizados de forma efectiva en otras unidades de salud. Ahí les pedimos de una manera muy encarecida que nos ayuden a difundir eso. No sirve para nada y el uso de guantes contamina en vez de que proteja a nosotros y a las personas a las que estamos atendiendo. Gracias, doctor. Nos dicen que los adultos mayores han escuchado muchos rumores de que la vacuna es experimental y por eso no quieren ponérsela. ¿Cómo los podemos orientar para que sí acepten? Las vacunas no son experimentales, más bien habría que decirle a las personas que todas las vacunas sufrieron ya todos los ensayos y los procesos. No podemos utilizar una vacuna que no haya sido comprobado que tiene una eficacia y que es segura. Esto es una tarea más bien de capacitación y de orientación y concientización de las personas. No podemos decir que se continúa haciendo un experimento con ellos. Son vacunas seguras. Hacerles saber que esta tecnología no se desarrolló el año pasado, ni se desarrolló durante La tecnología de Pfizer, la tecnología de Sputnik, de todas las vacunas, tiene por lo menos 15 años de evolución. La vacuna de Pfizer se empezó a desarrollar el mecanismo por ahí de 1992, 1993. Entonces, pues son vacunas que llevan muchos años en desarrollo y en investigación. Entonces, son completamente seguras. Gracias, doctor. Nuevamente hay dudas sobre el tema de las personas con diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, adultos mayores de edad muy avanzada, mayores de 90, 100 años, personas con problemas cardíacos, personas que toman muchos medicamentos diarios, en fin, todas las personas que tienen alguna enfermedad. Sí, todas se pueden aplicar la vacuna y deben aplicársela. Si pudiera repetirnos, mencionan cuál es el tiempo entre la primera y la segunda dosis. Para el caso de la vacuna de Astra son 28 días, el periodo en el que inicia la segunda dosis, y hasta 84 días. O sea, pueden ser de 4 a 12 semanas, y la vacuna Sputnik es a partir del día 21, y ya lo abordaremos de manera más específica en una capacitación más amplia de Sputnik. Nos preguntan nuevamente si las personas con leucemia, si las personas a las que les falta un riñón, un pulmón, si las personas diabéticas, si las personas con hipertensión pueden ponerse a la vacuna. Sí, se pueden poner la vacuna y deben ponérsela para disminuir las complicaciones. Muchas gracias.
Nos preguntan si las personas con alergia a la trimetopina se pueden aplicar la vacuna. Sí, ya lo comentamos, pueden ser alérgicos a cualquier antibiótico, a los AINES, a la comida, a algunas sustancias ambientales, al polvo, a los árboles, y sí se la pueden aplicar. Muchas gracias. Pues básicamente esas son todas las preguntas, ya las demás son repeticiones. Aquí hay otra pregunta, a lo mejor un poco diferente. En caso de que los pacientes no tuvieran extremidades superiores, ¿se puede aplicar en algún otro músculo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, hay personas que pudieran no tener brazos, ¿no? Entonces, ¿en dónde se puede poner? En cualquier otra vía, siempre y cuando sea intramuscular. La podríamos poner intramuscular glútea, sí, solo en un caso súper especial en donde no tenga brazos esa persona. Hay que tener una técnica especial para aplicar la intramuscular glútea. El personal de salud está capacitado. No es algo recomendado, sino es una situación muy, muy especial para alguien que no tenga extremidades superiores. Muchas gracias, doctor. Bien, estas son todas las preguntas relativas al tema de salud. Los que nos preguntan si se les va a compartir el material, sí, hay un drive en donde estamos poniendo todas las preguntas que nos hacen, todos los materiales que nos hacen llegar los compañeros del sector salud, y ahí van a estar disponibles para todos ustedes. Coordinador, no sé si quiera dirigir un mensaje. Sí, pues solamente agradecerles que estén aquí. Como ven, esta ya es una capacitación un poco más corta, pero otra vez fundamentales. Vamos a estar con este hábito de la capacitación permanente. Vamos a procurar preguntarles mejores horarios. Repito, viene el objetivo, ya está cumplido. Muchas gracias al doctor, que es saber en qué consiste principalmente la vacuna de AstraZeneca, que es muy probablemente con la que muchos de ustedes vayan a empezar la vacunación próximamente. Después se va a ampliar la información para la Sputnik, y así sucesivamente, conforme vayan surgiendo más opciones, conforme vaya habiendo más suministros. Reiterarles que ya la página está más estable, pedirles de su ayuda para orientar a todas las personas a que puedan hacer su registro. Es bien importante que nos digan en dónde van a recibir su vacuna para que podamos hacer una mejor programación. Vamos a recuperar el ánimo de los 2 días que tuvo complicaciones técnicas y que hubo reclamos, pero vamos a fortalecer la convocatoria. Y este fin de semana, por favor, todos prevénganse para su práctica de campo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un universo de adultos mayores que ya nos dijeron por teléfono que no pueden trasladarse al punto de vacunación, y vamos a ir a hacer la evaluación social. ¿Qué significa? Que le vamos a ir a preguntar realmente en su domicilio, a identificar la causa por la que no puede presentarse a un centro de vacunación. Ante una causa evidente de que no pueda por imposibilidad material, vamos a tratar de buscar un voluntario, que de hecho pueden ser varios de ustedes, que pueda ayudar a llevar al adulto mayor al centro de vacunación en primera instancia, y si no, a que esté al pendiente de ese adulto mayor, para que cuando se organicen las brigadas a domicilio esté al pendiente, lo prepare, sepa a dónde acudir en caso de presentarse alguna situación de alguna reacción o un efecto secundario. Y es en esa lógica vamos a empezar esta primera
evaluación de campo, así como lo estamos haciendo en los puntos de vacunación, en la red de frío. Ahora es ir a hacer la labor social para identificar este universo, este 10% que nos está resultando de adultos mayores que están en postración o que tienen imposibilidad de trasladarse. Este trabajo es este fin de semana, es solamente una muestra representativa para que podamos tener una estrategia que construyamos entre todos. Todo lo que se planea aquí en el escritorio es distinto a la realidad que se enfrenta en las comunidades, en los pueblos, en las localidades. Vamos a estar al pendiente de esta labor y de nuevo muchísimas gracias al equipo tan profesional médico y nos vamos a estar viendo nuevamente para continuar con todo este conjunto de capacitaciones, aprovechar el tiempo. Nos quedan aproximadamente un promedio de 15 días, 2 semanas, en lo que empiezan a llegar las vacunas. La información de cuándo se va a vacunar a la gente, esa va a ser dada a conocer públicamente en las conferencias vespertinas o en el Pulso de la Salud por el doctor Hugo López-Gatell. Nosotros, mientras tanto, estemos organizándonos con anticipación. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, compañeros. Les voy a poner nuevamente en el chat la liga para que puedan descargar los materiales de la capacitación. Que tengan buen día. Hasta luego. Adiós.